Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio. Sabemos que el tráfico está durísimo, que representa un esfuerzo llegar hasta acá. A nosotros mismos nos pasó, venimos del aeropuerto. Una disculpa por el retraso. Vamos a empezar con el conversatorio. El día de hoy vamos a presentar dos coherencias, la productiva y la estratégica. Vamos a hablar de las exploraciones coherentes proyectuales, de la comunicación del espacio, su visión desde lo tangible hasta lo intangible. El día de hoy, pues bueno, voy a presentar de igual manera la reflexión central que tiene que ver con la coherencia, que es la curaduría específica de la Bienal, ¿no? Que se identifica como un acto de integridad responsable, capaz de vincular ideas, estrategias, recursos y conocimiento en un evento productivo y socialmente responsable. Hace 2 años hablábamos de la incertidumbre, hoy nos toca hablar de la coherencia, ¿no? de hacerlo bien. La Bienal 22 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León propone entablar estos diálogos y expresiones para reconocer el quehacer correcto del acto expresivo y material de la arquitectura. Hoy vamos a hablar de la coherencia productiva y de la coherencia estratégica. La productiva como que la arquitectura siempre tiene un fin, como objetivo y como línea de tiempo, y la estratégica como esta idea clara con capacidad de absorber el cambio. El día de hoy voy a presentar en lo general al panel la arquitecta Rebeca Mata, que nos acompaña hoy, es la moderadora de este conversatorio. También nos acompaña el arquitecto Juan de la Mora, el arquitecto Miguel Montor y la arquitecta Edna Garza. En lo general, ellos son nuestros ponentes. Presento a la arquitecta Rebeca Mata. Ana Rebeca es arquitecta egresada del TEC de Monterrey. Fue cofundadora y codirectora de Concéntrico hasta julio de 2021. Su práctica diversificó en despachos como Harari Landscape, Covachita, Rodrigo de la Peña y Lola Arquitectos. Cuenta con 10 años de trayectoria en la práctica de la arquitectura, conceptualizando diseño, supervisión y entrega de proyectos arquitectónicos. Seleccionada en 2019 para participar en el Architecture Lab, plataforma para la experimentación, esfuerzo liderado por Fala Atelier, intervino y construyó el pabellón musical permanente para The Horse Art Music Festival en una ex base militar reconvertida en espacio público. Gracias, Dani. En Bélgica, funda recientemente Rata Arquitectura desde una reflexión sobre la empatía y la apertura, práctica que parte del diseño de experiencia y perspectiva de género como puntales en la edición e iteración de proyectos arquitectónicos. Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Pues estoy muy emocionada de estar con los 3 arquitectos y emocionada de poder platicar algunos de los tantos temas que conlleva la coherencia en la arquitectura, ¿no? Entonces, para complementar un poco sobre el tema de la coherencia, hace 2 años hablábamos de incertidumbre, de nuestra capacidad de poder absorber la indefinición y lo incierto, del reseteo social de aquel no tan lejano periodo de pandemia. Quizás podemos rescatar la improvisación y adaptación, pero también fue un periodo de introspección, de cuestionamientos, de generar más preguntas que respuestas. Hoy, la Bienal propone que dialoguemos sobre la coherencia. Si bien la definición by the book habla de la conexión, relación o unión de unas cosas con otras, o de la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan, vale la pena discutir qué entendemos por coherencia en nuestras prácticas y en nuestros proyectos. ¿Coherencia con qué o con quién? ¿Con el entorno, con las condiciones sociales, con el mercado, con nuestros principios? ¿Cómo mantenemos propositivos sin caer en la soberbia? ¿Cómo resolver necesidades que se ajusten a presupuestos?
¿Cómo crear o construir sin excluir o desplazar? Son muchas las preguntas y a lo mejor al terminar vamos a tener que sumar otras preguntas más, pero para eso están nuestros invitados, Juan de la Mora. Juan es artista internacional multidisciplinario, autodidacta, con base en Chicago, con un grado en arquitectura. Colaboró con Shop Director en Estudio Gang, práctica en arquitectura y urbanismo que tiene Jin Gang en Chicago, Illinois, desde el 97. Juan trabajó con equipos de diseño de la firma para desarrollar modelos físicos e instalaciones personalizadas, probando ideas, materiales y propiedades físicas. Ha diseñado instalaciones personalizadas del Estudio Gang en Expo Chicago y en Building Inside Studio Gang Architects del Art Institute of Chicago. Refinó la artesanía y el arte del modelado físico en la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura de Madrid y el Illinois Institute of Technology. Y como artista en residencia en el Montemor Belo en Portugal. No sé si lo pronuncié bien. Su trabajo abarca amplios contextos, desde el arte de calle a museos, edificaciones, festivales, grandes fachadas e instalaciones, enfocado en hechos sociales y culturales, tomando como referencia de conexión la naturaleza y el arte. Tiene un amplio espectro de su uso de la materialidad y sus procesos. También estamos con Edna Garza. Edna es socia del estudio Garza Camisay Arquitectos, fundado en Monterrey en el 2009 junto a Darío Camisay. Estudió arquitectura en el TEC de Monterrey, es máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Es académica de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Ha sido catedrática en el TEC de Monterrey y UDEM. Su obra ha sido seleccionada en la Bienal Internacional de Arquitectura en Argentina en el 2014 y distinguida en la edición 2016. Ha representado a México en la Bienal de Arquitectura de Latinoamérica en el 2019 en España, ganadora del primer premio en la categoría de espacios educativos en el 2017, industriales en 2019, educativos y residenciales en 2021 y ganadora absoluta de la medalla de oro de la pasada Bienal de Arquitectura de Nuevo León, Incertidumbre. También tenemos a Miguel Montor. Miguel es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2006. A lo largo de su práctica se destaca su presencia y participación en diversas firmas de diseño y arquitectura. Fue jefe de taller en Taller de Arquitectura Fabric, Taller de Arquitectura de Mauricio Rocha y en Ambrosi Arquitectos. Destaca su intervención en el área de la museografía para el desarrollo de salas dentro del Museo de Memoria y Tolerancia. Ha trabajado para el sector privado, así como para el desarrollo público, donde tiene una intervención valiosa y nutrida en favor del país. Sus últimos proyectos han sido parte del programa del mejoramiento urbano con un enfoque sociocultural y educativo que lo ha llevado a una amplia práctica y perspectiva de la arquitectura pública social a nivel nacional. Entonces, bienvenidos arquitectos. Hay varios temas de los que me gustaría platicar con ustedes. El primero que me gustaría abordar es el tema de la representación, que igual siéntanse libre de contestar los tres, pero me gustaría igual empezar con Miguel. Vivimos en una época donde las visualizaciones, la representación o renders se han convertido en elementos fundamentales de la arquitectura de nuestras ciudades. Estoy hablando del imaginario, de esta ciudad imaginaria que vive en un render, ¿no? O sea, de lo que todavía no es. Cada rincón urbano parece estar destinado a ser transformado y plasmado en una representación digital antes de que tome forma en la realidad física. Sin embargo, esto nos lleva a cuestionar no solo el estilo y la estética de lo que podría materializarse con la ayuda de visualizaciones generadas por la inteligencia artificial, que es donde también me gustaría tocar el tema, sino también el impacto más profundo en la forma en que concebimos y experimentamos nuestras ciudades. En esta era de la tecnología y la inteligencia artificial, la línea entre la realidad y la representación se vuelve cada vez más borrosa. Los renders generados por AI son capaces de recrear mundos virtuales con un nivel de detalle y realismo asombroso. Pero, y aquí es donde empiezan varias preguntas, no tienes que responder exactamente todas, pero en general, ¿no? ¿Qué sucede con toda una ciudad que vive y se vende en el imaginario de una visualización? ¿Cómo afecta esto la percepción que tenemos de nuestros entornos? Ya por último, existe el peligro de que nos enamoremos demasiado como de estas representaciones
lo que podría llevarnos a una desconexión de la realidad y nuestras expectativas. La búsqueda constante de la perfección en las visualizaciones puede llevar a la decepción cuando nos enfrentamos a la imperfección de la construcción real. Entonces, ¿qué sucede también con la diversidad y la autenticidad de nuestras ciudades cuando todo se ajusta a un estándar de belleza ahora más digital? Buenas noches. Preguntas así de fácil, bueno, las tengo previstas todo el tiempo. La pregunta yo creo que es del tamaño de la página. Buenas noches a todos. Igual y si alguno no entendió la pregunta le pedimos que la repitan. No, creo que más que, digo, de lo que logré leer, logré enganchar un poquito y hacia dónde quieres ir, me gustaría hacer una pregunta, que aunque es redundante siempre contestar una pregunta con una pregunta, pero ¿qué tan coherente es dejar que una inteligencia artificial pueda decidir cosas? ¿O qué tan coherente es ser arquitecto en esta época, en este país? ¿O qué tan coherente es dejar de hacer las cosas para que las cosas se hagan solas? O sea, creo que parte de este, cuando me invitaron empecé a leer como mucho acerca de lo que querían o pretendían con los textos transmitirnos. Y cuando hablas de representación, siempre tengo yo un tema con mis alumnos porque yo hablo de expresión, no de representación. Sí creo que hay una gran diferencia porque cuando hablamos de representación creo que es válida cualquier herramienta que tienes en la mano para poder manifestar una posible realidad. Háblese de arquitectos que todos vemos un poco hacia futuro, ¿no? Pero creo que el arquitecto está dejando de ver la historia y está dejando de ver quién era y quiénes somos y por qué estamos aquí, y eso nos dé coherencia para posiblemente ver hacia un posible futuro o como diría Eduardo Chillida, lo único que vale es el presente, ¿no? Esa es la dimensión en la que vivimos. Y si queremos ver hacia adelante, si queremos ver hacia un posible futuro como arquitecto, creo que hay muchas herramientas. No sé si soy el más indicado para hablar de una inteligencia artificial, más cuando soy un arquitecto que si acaso puede cumplir la semi-inteligencia humana, ¿no? Entonces, creo que hay preguntas que solamente podemos contestar por medio de un proceso y ese proceso en mi naturaleza es manual. Aquí pongo un par pues de posturas. Para mí el dibujo me da preguntas, me da respuestas, me permite tener una postura y me permite tener una reflexión. A través del dibujo es como me comunico. A través del dibujo es cómo comunico la idea, cómo la vendo o cómo realmente yo me contesto lo que estoy intentando entender en mi cabeza, ¿no? No creo que el dibujo sea una herramienta ni de venta, ni creo que sea una herramienta solo para poder trabajar en un futuro. O sea, creo que el dibujo nos permite delinear el presente. ¿Eso qué quiere decir? Que dibujo a dibujo te vas contestando cosas de un proceso hoy. No veo difícilmente, no sé, a lo mejor tengo muchos compañeros arquitectos que se contestan preguntas muy a futuro y ponen posturas muy grandes. Yo no soy tan filosófico ni tan futurista, pero trato de contestarme cosas muy puntuales. Entonces, si necesito resolver un detalle arquitectónico, trato de resolverlo en el instante con la primera herramienta que tengo, que es la mano, y mi cabeza, que no es la cabeza que tengo ahorita, sino la cabeza que tengo del pasado, ¿no? O sea, yo con lo que trabajo es con lo que he vivido para poder manifestar una respuesta presente, porque sentimos en la oficina que es absurdo querer dar una respuesta para el futuro. Por ahí hay un texto de Joseph Glass que dice, de Kate Glass, perdón, que dice que empieza hablando de Mies van der Rohe, que te dice que la casa para el futuro no existe, ni la casa para el presente. Tenemos la casa del pasado, porque todos vivimos con lo que tenemos ya, y la carga que tenemos y el equipaje que tenemos, y la preparación que tenemos, ¿no? Entonces es absurdo para mí, en mi postura, intentar vislumbrar un futuro. Aquí pongo un poquito que el dibujo para nosotros en la oficina habla un poco del pensamiento, y es por medio de un pensamiento gráfico, o por medio de un pensamiento fotográfico, o de un pensamiento musical, o de un pensamiento literal, que podemos traducirlo a través de un dibujo y tener como este ciclo que en nuestra oficina, no sé en qué momento, aquí en medio aparece un proyecto. Entonces, para nosotros es importante. Hicimos esta laminita hablando de la realidad, que es la realidad del proyecto, que partió a través de un dibujo, que pasó a través de una experiencia de expresión o de representación, que es la maqueta,
y llegó a una realidad. Y posiblemente estos escenarios pasaron en la cabeza de alguien antes, ¿no? Pero realmente el que diseñó e hizo esto es mi cliente. O sea, nosotros nos sumamos a este ciclo otra vez, que a través del dibujo me permiten entender la problemática y me permiten dar respuestas. Insisto, aquí tenemos algunas etapas acerca de esta pregunta que dices, que el dibujo me permite entender, vivir, hacer arquitectura. Pero más que vivir, entender y hacer arquitectura, para mí el dibujo me permite relacionarme con la arquitectura. No tengo otra manera de relacionarme con la arquitectura que no sea a través del dibujo. Si quiero entender el lugar, lo tengo que dibujar. O sea, una cosa es la experiencia de vivirlo y otra cosa es entenderlo. Y para poderlo entender, lo tengo que diseccionar un poco como lo haría cualquier médico con la materia de trabajo, y más nosotros que trabajamos con espacio, ¿no? Que difiero mucho a veces de las definiciones que hacen de arquitectura, porque parece que construyen con muros, con losas, con materiales, y la verdad es que el material es un poco más simple y complicado, es el espacio, ¿no? Lo demás es lo de menos, ¿no? Y el espacio no he encontrado otra forma yo de transmitirlo o de expresarlo que no sea por medio de un proceso de pensamiento gráfico inmediato, que es la mano, ¿no? Aquí es un poquito este ciclo, ¿no? Viene una idea inicial, y de esta idea inicial que no es, aquí desgraciadamente para una lámina es muy difícil de manifestar, pero la idea inicial jamás es de hecho una forma gráficamente plasmada. O sea, el dibujo es una herramienta para poder decir ya una respuesta de varias preguntas que tenemos y de una reflexión mucho más primaria, que difícilmente podría llegar a un dibujo, ¿no? Pero sin embargo, a través de esta herramienta, que como tú me preguntas acerca de la representación, yo digo, es un proceso de expresión en varios de los formatos, ¿no? Que parte de una bandera de contestar cosas y luego conforme vas puliendo, van apareciendo más y más cosas en el mismo proceso. Incluso la mano cambia y la mano te va contestando diferente. Hay veces que la mano te engaña, ¿no? Decía Chillida que el día un día decidió empezar a dibujar con la izquierda porque la derecha lo engañaba, ¿no? Y a partir de ese momento todo lo dibujó con la izquierda, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces las mismas respuestas gráficas no te alimentan porque te estás engañando a ti mismo. Por eso decía que es una expresión, al final del día es tu cuadro y sí, tienes una serie de cosas o de problemáticas, no me gustaría llamar a la arquitectura por problemas, pero a veces sí somos y terminamos siendo gente que soluciona problemas. Pero este es el famoso croquis del que de repente yo vivo enamorado, la gente en la oficina se enamora, mi cliente se enamora. ¿Cuántas veces llega a su final feliz? Muy pocas, ¿no? O sea, es decir, se parece. Lo ideal para mí es vender un proyecto en donde es tan importante la esencia del proyecto que no importa lo que le cambies a esto, no importa si la ventana al final fue acá, no importa. Hay una idea detrás de esto que es de todos y de nadie, ¿no? O sea, es de mi cliente, mía, y si la modificamos es el mismo proyecto. O sea, no pasa nada. Para mí está la esencia del gráfico, por así decirlo, que es el croquis. Y pues, ya sé que seguramente ya hay aplicaciones que desconozco por abuelito y que le puedo poner así, me hacen este croquis, si le ponen terreno, orientación, bla, 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 y sale esto, ¿no? Puede ser, pero ¿qué tan coherente nos suena eso? A mí, muy poco, ¿no? Y en mi praxis, pues te diría que no mucho, pero bueno, hasta ahí creo que, no sé si contesté un 0.15 del porcentaje de tu pregunta, pero por ahí va. Sí, yo creo que, o sea, parte de la idea de analizar sobre esta representación, o más bien dicha expresión, es como, o sea, mi punto era como, qué tan peligroso puede ser el generar hoy en día visualizaciones con un clic y poniendo parámetros de ponme una render en Coolhaas con Tadabando y alguien más, ¿no? O sea, y te lo hacen, ¿no? Entonces, pero esa inmediatez es algo que creo que es como peligroso y que en tu proceso en especial, que es como una técnica que parece estar en peligro de extinción, es algo que está muchísimo más conectado con la idea o con la postura que tienes sobre lo que vas a materializar. No sé si quieres complementar también, Juan.
Contesto nada más un segundo esa. Yo, cuando hablan de romanticismo y de enamorarse y yo, hasta el momento no he conocido a alguien que se haya enamorado más que en películas de una aplicación, pero a Ando yo lo quiero aquí dibujando un croquis para nosotros, y a Sisa quiero platicar con él, echarme un café y que me haga el croquis de Casa Wabi. Y a Demoura lo mismo, o sea, difícilmente vería yo un interés en algo que aparte va a manifestar lo que estas personas, que sí son genios, pueden sentarse a transmitirte, ¿no? Esa es mi sensación y lo que para mí es, o sea, yo no cambiaría un café con Sisa por ninguna respuesta, o sea, es más, podría ser que la respuesta del propio Sisa no sea tan preciosista desde los parámetros que tú o que la sociedad dictamina de qué está bien y qué está mal, ¿no? Simplemente ese día amaneció de malas y lo hizo al revés, ¿no? O Ando ese día volteó Casa Wabi y no veía el mar, ¿no? O sea, creo que prefiero esa que algo que me dice que tiene cierta lógica, ¿no? O sea, la pregunta es, o sea, quiero hablar de AI. Sí, me pico con AI. AI es muy peligroso. O sea, AI, cuando me dicen AI, empiezo a pensar Adobe Illustrator. Me gusta Adobe Illustrator. Pero siento que AI hoy en día, a ver, ¿cómo te explico? No nos permite conocer el arquitecto, o sea, sus recorridos. Si vemos así la arquitectura o vemos así el arte y presentamos así a nuestros equipos o nuestros profesores, oye, me gusta tal escultura de Richard Serra, por ejemplo. Entonces dices, me estás presentando una obra de Richard Serra porque te gusta Richard Serra y porque es conocido, o qué es lo que sientes cuando ves esa obra o has visitado esa obra, o me estás enseñando una imagen porque vas a quedar bien con todos. Entonces siento que el AI nos hace como menos fuertes como arquitectos, diseñadores creativos, y también nos están quitando, y a saber también quiénes son esas personas que están programando AI. ¿Sabes? Han hecho sus estudios. Es como, por ejemplo, cada vez que voy a una universidad o doy un taller, siempre les pregunto a los alumnos dónde está la biblioteca. Y todos me dicen, pues no sé. Eso pasa aquí en México o pasa en Estados Unidos, me ha pasado también en Europa. Y últimamente todos están diciendo, pues Pinterest, ahí agarran su información. Entonces nadie está abriendo los libros, nadie está estudiando arquitectura. Los arquitectos, perdón, están estudiando más bien las obras, o ni están estudiando las obras, están viendo imágenes que te puede vender un fotógrafo, ¿sabes? De su perspectiva. Entonces a mí no me gusta que me digan, o sea, aunque puedo tener una imaginación, escribir tantas palabras, tantas frases y consigo la imagen, pero personalmente creo que hoy en día en esta generación de arquitectos van a romper con la tradición, la cultura de lo que es la investigación de la arquitectura, que es viajar a Grecia, que es viajar a Madrid, que es viajar a Chicago, que es viajar a Hawái, a donde sea, ¿sabes? Entonces creo yo que para mí AI sigue siendo Adobe Illustrator y me gusta Adobe Illustrator porque es una herramienta, no es el arquitecto, AI no es el arquitecto. No sé si estoy preguntando eso, pero me pico con AI porque justo cuando me mandaron las preguntas también para esta conferencia metí mis preguntas en AI para saber si coincide con un poco lo que estoy diciendo. Había unas cosas, sí, pero digo, nah, es que no me gusta que me contesten por mí, no me gusta que alguien agarre mi trabajo, me gusta que se inspiran por mi trabajo o que se inspiran mejor por el artista. Y si te cae mal mi arte o mi arquitectura, bien, pero si te caigo bien, mejor, ¿no? Entonces siento yo que la AI para mí y para donde vengo como un taller, como Studio Gang, que dejé hace un año, sí somos muy manuales todavía, aunque sí somos muy así futuristas y estamos así relevantes en la arquitectura hoy en día, pero sí seguimos dibujando a mano, hacemos diagramas, hacemos maquetas. Entonces, cuando introducimos CNC o cuando introducimos una máquina láser o cualquier tipo de programa, es cuando ya las manos ya no te permiten hacer tal cosa, ¿no? Y pienso que si te adelantas y pones a ella enfrente de todo, es como, pues, dejo de ser arquitecto, o sea, es como muy triste para mí.
Pues yo creo que es todo un tema esto de la inteligencia artificial y yo creo que es parte de un proceso, porque al final la arquitectura pues es algo construido, algo tangible, y pues las imágenes que surgen de ahí es algo que puede estar en cualquier lugar en donde no está involucrado el usuario. Es parte de un proceso, ¿no? Digo, realmente para que una obra se lleve a cabo faltan miles de pasos entre cualquier render o cualquier cosa que te pueda generar la inteligencia artificial. Falta el usuario, falta un presupuesto, falta un cliente, falta un lugar. Entonces, bueno, pues al final puede llegar a ser una herramienta que se puede utilizar y demás. Pero yo creo que al final la arquitectura es algo tangible, es la construcción, es el vivirlo, es un montón de tradiciones y de cosas que suceden en un contexto urbano que pues realmente la inteligencia artificial no te lo da ni te lo va a dar. Bueno, y aprovechando, o sea, pensando, por ejemplo, en Monterrey, en una ciudad que, hablando más como de las visualizaciones, ¿no? Que se vende mediante un render, ¿no? Ese es el modelo en el que funcionan los desarrollos, ¿no? O sea, tú compras un departamento mediante un render, ¿no? O sea, es sobre un imaginario. Entonces, como que parte de las preguntas, como volviendo a repetir, es qué sucede con toda una ciudad que vive y se vende en el imaginario de una visualización, o sea, de un render, y cómo crees que afecta esto la percepción que tenemos como de lo que se va a materializar en la ciudad. Yo creo que como que corremos el riesgo de que luego todas las ciudades se parezcan, ¿no? Que empiezan a ser como imágenes con ciertas intenciones o ciertas cualidades, pero pues que al final que ese render se lleve a la realidad puede ser parte de un proceso, pero tiene que adaptarse a una necesidad, a un lugar, a un cliente, a un usuario, a una tradición. Y realmente pues es una buena herramienta de diseño, los renders, los recorridos y demás. Pero por ejemplo, nosotros en nuestra página, en Instagram y demás, nunca subimos renders porque es algo que, pues, que está como, que no está aterrizado. O sea, lo importante es ya cómo se llega a su final, cómo se construye y todos los pasos que hay en el inter. O sea, sí puede ser parte del proceso y es una herramienta buenísima, incluso hasta en los recorridos virtuales para sentir el espacio, para probar materiales y demás. Pero ya el hecho de vender, ves las típicas imágenes de los departamentos en una torre o en otra y al final todas son iguales, ¿no? Que es lo que vender con esa imagen, con la Sierra Madre o el Cerro de la Silla, pues a lo mejor medio que te das idea de dónde estás por lo que se ve por la ventana, pero realmente al final es una imagen de un cuarto, pues que te está vendiendo un espacio, pero que no te dice mucho más. Creo que pues habría que tomarlo como una herramienta de venta quizá, pero que realmente es parte de un proceso y hay elementos mucho más importantes que esa imagen. Ya cómo llegan a su final con todos los elementos que hay que transitar en el proceso para que pueda construirse. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pasamos al el otro punto que es hablando de los espacios públicos y el programa. La arquitectura se encuentra en constante evolución y uno de los retos más significativos que enfrenta en la actualidad es la integración de todas las personas en los espacios públicos. En una sociedad cada vez más consciente de la diversidad, la arquitectura se ve desafiada a ser coherente tanto con el programa preestablecido como en las dinámicas no programadas que surgen de la interacción humana. En un mundo en el que cada vez somos más conscientes de la importancia de la inclusión y la representación, los arquitectos y urbanistas tienen la responsabilidad de diseñar espacios que reflejen esta conciencia y promuevan la convivencia armoniosa de todas las personas, independientemente de su origen, de su género, habilidades o necesidades. Pregunta igual para los tres, ¿qué significa ser coherente con la sociedad en el diseño de espacios públicos? ¿Cómo puede la arquitectura y el arte reflejar los valores y la identidad de una comunidad? ¿Y qué desafíos y oportunidades presenta la incertidumbre en el diseño de espacios o espacios públicos? O sea, ¿cómo se puede anticipar y adaptarse a estos cambios y a estas diversidades? Para seguir con el tema de rendering, porque también me pico, o sea, yo soy maquetista,
Y un render es la perspectiva de una persona. Y hablando de espacios públicos y comunidades, o sea, tengo la experiencia también de conocer muy buenos renders en el despacho donde trabajaba antes. Y el problema también que ellos se enfrentaban era como, pues si vamos a hacer un render, por ejemplo, para un concurso, sea un espacio público, para un aeropuerto que ganamos, que al final vendes una imagen, el mundo se entera, lo imprimen, lo ponen así en grande, están todos los carteles en toda la ciudad, pero lo que no sabe el mundo, lo que no sabe la comunidad es que hay un presupuesto después y alguien te dice, ¿sabes qué? Todo ese techo acristalado va a ser que no. Aunque ese techo ganaste el concurso y tardaste 6 meses para hacer este diseño, para este concurso, va a ser que no, porque primero es muy caro y segundo el mantenimiento. Entonces viene la realidad. Pero esa imagen sigue en el aeropuerto de Chicago, por ejemplo. Entonces yo veo esa imagen y digo, esa es la historia por detrás. Entonces también un render en una comunidad, un espacio público. Por ejemplo, he visto así renders en espacios públicos en el sur de Chicago, que es barrios afroamericanos, y dice, ¿y por qué no hay un afroamericano en el render? ¿Y por qué hay gente blanca? ¿Sabes? Entonces te pones a cuestionar, entonces, ¿qué está pensando el arquitecto? El arquitecto, o sea, deberíamos ser más sensibles, ¿sabes? No solo a la forma, la luz y bla, 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 la arquitectura, historia, pero también para quién estamos construyendo. Entonces, si el arquitecto no tiene su propia identidad de decir, ok, voy a ir a la comunidad antes de pensar en cualquier idea, voy a hablar con el barbero, voy a hablar con el fontanero, voy a hablar con gente, los usuarios del parque y les voy a avisar que algo viene. Entonces, me parece un poco falso todo esto que estamos hablando también de intentar dar imágenes al mundo cuando no es así. Entonces, no sé si estoy contestando, pero sí me pico con cosas. Cuando escucho la palabra AI, digo, oh, y yo de repente, oh, renders. Pero aprecio el render, sí aprecio el render, pero siento yo que pasamos mucho tiempo haciendo renderings demasiado reales. Me gustaría ver más arquitectos volviendo a hacer renderings más a mano, porque al final te dejas la espalda, te dejas los ojos, no vas a la boda, haces muchos sacrificios, pierdes un concurso y luego dices, pues bueno, al archivo, ¿no? Sí ganas de experiencia y eso es bueno, solo que hay un límite también, ¿sabes? También en cuánto tiempo vas a dedicar a AI o cuánto tiempo vas a dedicar a cualquier herramienta. ¿Sí? Bueno, no sé si seguir con ese tema, vamos un poco con la pregunta de Rebeca, que hablaba de como de la coherencia con la ciudad, que puede tener algo que ver con lo que decías del render, de quién sale y quién no sale. Yo creo que en una ciudad como esta, algo que sucede mucho es que no se ve como la imagen en general de todo el estado, de toda la ciudad, sino que de pronto se enfoca la atención en zonas pues en donde hay gente de cierto poder adquisitivo, o que ahí van los turistas, o que por alguna razón están en el foco pues de muchas personas. Cuando hay otras zonas en la ciudad que están totalmente abandonadas, que necesitan una intervención mayor, que necesitan parques, y yo creo que la coherencia en este tema sería abordar el conjunto, todo, hacer como una acupuntura urbana de qué lugares realmente necesitan ser intervenidos, no solamente enfocar nuestras energías. De pronto estás en ciertos círculos de gente preparada y demás, y se la pasan horas hablando pues de un camellón, de una ciudad de San Pedro, ¿verdad? Cuando hay lugares con necesidades muchísimo más fuertes, o en donde deberíamos de tratar de enfocar nuestros mayores esfuerzos por cosas por resolver. Entonces, para mí una coherencia pues en este sentido trataría de involucrar muchas otras zonas, ¿no? Luego también hablabas algo de la flexibilidad del programa y pues yo creo que, por ejemplo, en esta época de la pandemia y demás, todos estos espacios que tenían programas más flexibles, que se podían adaptar de distintas maneras, fueron mucho más exitosos. Yo creo que una arquitectura que perdura, que puede seguirse usando, es algo que es flexible, que está pensado desde una estructura, desde espacios amplios, cosas que pueden
estar pensadas por una función, pero que realmente se puede hacer otra. Por ejemplo, en el caso de este proyecto que fue el del ganador de la Bienal del año pasado, pues es un makerspace, que es un espacio para hacer objetos 3D, maqueta y demás en la Universidad de Monterrey. Y ahí pues la intención era generar un espacio en donde los alumnos pudieran crear todas estas piezas, pero buscábamos un lugar con mucha transparencia para que se pudiera ver desde todas las partes del campus lo que sucedía ahí. Pero también estábamos pensando en un espacio con una estructura amplia, con claros flexibles, para que en un futuro a lo mejor ahí pueden suceder otras cosas, y de hecho hay zonas en donde si abres las ventanas se puede hacer como una conferencia integrando el espacio público. También en este mismo proyecto buscamos que la estructura, no solamente pensar en esta estructura flexible, sino que hubiera un elemento, como en este caso la fachada, que pudiera resolver varias cosas. Esta fachada servía como un lugar para que se exhibiera todo el trabajo de los alumnos y a la vez se guardara, y con los pasillos que tenían todos en alrededor podía servir como una galería, pero a la vez también esta estructura servía como parasoles para filtrar el sol, y también detenía los cristales digamos que era la sujeción de la cancelería. Entonces, pues tratar de buscar espacios que puedan servir para muchas cosas, y que los elementos que se utilizan en estos espacios puedan tener varias funciones, que puedan pues satisfacer varias necesidades a la vez, como todos los tambienes. Y ya no me acuerdo qué más preguntabas. Sí, era como más bien como la pregunta de qué tanto espacio se le deja a la incertidumbre del programa, o sea, qué tanto tiene que estar definido y qué tanto se deja para que pueda ser flexible y cambiar con el tiempo. Yo creo que entre más partes de un edificio se pueda dejar como para algo flexible es lo ideal. O sea, pensar en estructuras que nos permitan tener espacios grandes, que se puedan subdividir de una manera en un momento y de otra en un futuro. Yo creo que eso sería algo que tenemos que implementar prácticamente en todos los proyectos, incluso hasta en las residencias, porque muchas veces, me acuerdo por ejemplo en la pandemia, espacios de cocheras o espacios multiusos que teníamos como áreas en las casas, ahí hacían hasta, nos mandaban fotos los clientes que ponían las tiendas de campaña y que hacían distintas actividades en su casa en épocas en que estaba todo el mundo encerrado. Entonces yo creo que tratar de generar estructuras amplias, flexibles, moduladas, pues es la clave para que después los edificios se puedan tener distintos usos y no los terminen demoliendo, ¿no? Sino que se vayan adaptando a los cambios de cada época. Me estás viendo chueco, pero un poquito para ligar ambas pautas, porque creo que es la misma pregunta, o sea, hay miles de preguntas que se juntan y al final termina siendo un poco lo mismo, ¿no? Entonces, hablas de la inteligencia artificial, hablan de renders, hablan de arquitectura pública, privada, o sea, me cuesta un poco trabajo cuando hablan de fotorrealismo o de inteligencia que me lleva a una realidad que no es la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Digo, ustedes salen aquí y hay claramente una división, ¿no? de ciudad en donde hay lana y donde no hay lana, ¿no? Y la realidad son ambas, ¿no? O sea, o sea, decían, oye, ¿cuándo le pega la realidad a tu proyecto? ¿O cuándo realmente ves a tu usuario? ¿O cuándo la arquitectura pública, como estás hablando, te lo pide? Y cuando el render, que me deja ver una parte mínima de la realidad que no es la realidad, que ni siquiera es un fotorrealismo, porque ni siquiera estás tocando planos de la realidad, como es, que salir de aquí y vivir, y sentarte aquí y pararte a hablar. O sea, creo que hay muchas cosas que poder hablar, de cuando dicen que el render es muy realista, pues, depende de quién lo vea, ¿no? Porque yo veo una de estas super casotas y no, para mí no está real, ¿no? Porque veo estos metros cuadrados y cuando hablas de espacio público y hablas yo creo que la pregunta que nos hemos hecho nosotros en los últimos 10 proyectos o 8 proyectos públicos es, ¿se necesita ese proyecto? ¿Hay el recurso para ese proyecto? Antes de presentar un render, un croquis o algo, tal vez nos preguntamos qué es lo que pide la gente, o sea, qué es lo que allá en el lugar está pasando, ¿no? En ese lugar. O sea, desgraciadamente o afortunadamente a mí la arquitectura pública que me ha tocado desarrollar está en estratos muy bajos económicamente hablando. Entonces ese es un toque de realidad, de una realidad, ¿no? No es esta otra realidad en donde tengo este gran presupuesto y me voy a preocupar por el paisaje tanto, o sea, creo que me voy a preocupar por qué es lo que necesita la persona en ese momento
y qué tanto puedo con un presupuesto que estamos otorgando todos, porque es un dinero de todos, esa es mi experiencia en la arquitectura pública, puedo darle certeza y valor arquitectónico o de funcionamiento a varias personas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que con el dinero que tengo yo aquí de todos, le tengo que atender un problema a uno, pero tengo que someter a votación que si están de acuerdo con que yo atienda a este uno. O sea, creo que ahí hay temas políticos, hay una temática mucho más fuerte, pero que me llama, insisto, la atención entre, veo a alguien que sí dice, ¿por qué no son incluyentes las imágenes? Estoy totalmente de acuerdo, pero también a la hora de ser incluyente yo llego a un conflicto en donde llego con la Secretaría, llego con Sedato, llego con el presidente, con quien sea que te tengas que presentar, y le pones una imagen y si no viene cierto tipo de escala humana, alguien de la sala se siente afectado. Y más si yo estoy trabajando en Chalco o estoy trabajando en no sé dónde, entonces, no voy a decir grave, no voy a hablar en japonés, pero de tonto presento un render en donde aparece alguien de cierto estrato, ¿no? Igual que si voy con la señora que me está pidiendo su casa, que también le trabajo a veces, no siempre, la verdad es que esos clientes no los tengo yo, si le presento su casa y pongo a cierto tipo de personaje, también estoy infringiendo en realidades, en una simulación real de este enamoramiento de una imagen, que insisto, son imágenes. O sea, a mí lo bonito es que la arquitectura pública la defina el que la usa. Señora, ¿necesita un museo o no lo necesita? No, necesita un mercado, ya habló, o sea, y de ahí creo que los programas se empiezan a conformar, los programas arquitectónicos se empiezan a gestionar de una manera un poquito más social, ¿no? O sea, y nosotros, bueno, yo aquí como arquitecto al final voy como traductor y un poquito cachando de todos y aprendiendo del posible cliente, hablando de los que me ha tocado a mí participar, tanto de una escuela como de un mercado, como de un museo, como de un parque, o sea, y hay veces en los que soy el principal autor del error, porque no escuché a cierta partitura lo mejor, o sea, no abrí los oídos hacia allá, y entonces me fui por 10 opciones y puse una posible, alguien me la compró, le hice un croquis, de poca madre, no, perdón, en japonés, y alguien me dijo, a huevo, te lo compro. Y ese a huevo muchas veces me lo dice el secretario, alguien que no debe de decir a huevo. En arquitectura pública, perdón, pero yo creo que el a huevo me lo tiene que dar doña Chonita para ver si funcionó o no, o si lo quiere o no, para decidir si el dinero de estas personas está atendiendo a un lugar, ¿no? Estas obras que en donde créeme que el render de esto no se parece nada a lo que está aquí, ¿no? Pero teníamos que presentar una imagen para que me pudieran aprobar un presupuesto. Y la obra, para mí, en mi experiencia, supera cualquier render que hayamos hecho, por más que mucha gente dice, qué increíble el render, y cuando llego al espacio, oye, no, quedó chuequito. Sí, cabrón. Habla de las manos que sí lo trabajaron y de las reales necesidades que se fueron transformando, porque desafortunadamente yo no le presento un render a alguien, yo no tengo ese tipo de experiencia, en donde ya me compran la imagen, ¿no? O sea, yo cumplo con poner esa imagen ahí y después me tengo que regresar con mi lápiz a atender miles de cosas para poder llegar a la posible solución y en el camino lo deformo 18 veces más y hago 18 croquis más y le vuelvo a vender la idea. O sea, creo que a veces, pues hablaba más de expresión que de representación. O sea, no puedo vender una imagen final, aparte que es una imagen. Estás dejando entrar solo por los ojos algo cuando tenemos por lo menos 5 sentidos conocidos, ¿no? Y el sexto famoso que hablaba don Carlos Mijares, que es el sexto sentido que muchos carecen o carecemos, pero ese es el que necesita el arquitecto, el sentido común. Entonces, antes de vender ideas, imágenes, yo intentaría hablar de necesidades y de conformar un programa que sí tenga que ser lo más elástico posible, eso es un acierto siempre. ¿Por qué? Porque no puedes, los panteones hoy día ya son verticales, ¿no? O sea, ya el edificio tiene que entender lo posible, construible, tiene que atender a 1000 necesidades posibles. Ese es lo único que puedo decir de encaminar hacia algún futuro, entendiendo un poquito desde un render hasta la arquitectura pública, hasta los poquitos ejercicios que nos ha tocado a nosotros manifestar y ver al niño que sí vaya a la escuela y ver a la señora que no quería el museo y ver al mamut que no entró por la sala, porque no, o sea, y ve esos problemas típicos de la arquitectura pública que me toca ver y que no vienen en el render y que no se parecen para nada ni a mi croquis, ni al render, ni a lo que me platicó el gobierno, ni al presupuesto que me dieron. Entonces, ya, perdón. Bueno, y hablando un poquito, ya que estamos como un poco clavados con el tema de la expresión o la representación,
No sé si, Juan, nos puedes platicar un poco de tu proceso. O sea, eres arquitecto, pero eres artista también. Entonces, ¿cómo pasa ese proceso de la idea a la materialización de tus proyectos? En un principio es una conversación, o sea, con el cliente o con la comunidad, porque cuando pinto o cuando hago una instalación, la verdad, al menos que me dan el programa o dicen, tiene que ser esto, pues voy a desarrollarlo. Pero si no tengo ni idea, pues me gusta tener conversaciones con personas. Entonces, muchos de mis murales, por ejemplo, gente me ha dicho, no sabemos cómo seguirte, pero sabemos tu metodología. Entonces, para mí eso es importante porque la verdad no me gusta saber lo que voy a pintar el siguiente, ¿no? Lo que voy a instalar, porque prefiero saber sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, como en esta imagen, esto fue cuando estaba en el despacho, fui el director del taller por muchos años. Y cuando nos decían, vamos a hacer un concurso en Taiwán y vamos a pasar 3 meses haciendo este concurso, y ¿quién ha estado en Taiwán? Y del equipo de 20, pues nadie, ¿no? Entonces al final dices, pues ¿qué es Taiwán? Entonces empiezas a hacer tu investigación, está Google, está otras, no sé, hay libros, hay la cultura, hay la música, porque por ejemplo, este centro fue un centro para la música, porque en ese momento, en 2009, 2010 y 2011, se presentaron 3 concursos y se presentaron arquitectos para este concurso para invitar a estrellas de la música pop, no solo en Taiwán, pero a nivel mundial. Por ejemplo, si quería llegar a Taylor Swift, pues puede llegar allí, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo esa maqueta o esas ideas, era como, pues vamos a investigar más Taiwán, vamos a viajar por Google Maps, vamos a ser turistas, aunque no podemos subirnos en un avión, vamos a ver colores, texturas. Entonces, estamos experimentando, pues, como si fuéramos taiwaneses, ¿no? Entonces, es como si vas a hacer una casa de bomberos que hemos hecho en Brooklyn, pues también tenemos que entrevistar bomberos, también tenemos que saber no solo su día a día como profesionistas, pero también las tristezas o el estrés o la depresión que igual tienen también y necesitan esos espacios también de descanso dentro de la casa de bomberos. No es solo así como un edificio donde descansan, ¿sabes? Es como hay más allá. Entonces, estudiamos otros edificios, otras tipologías. Yo estudio otras instalaciones, estudio así. Por eso digo, con lo de AI, si alguien ve mi trabajo, nuestro trabajo, y ve el resultado final, es que yo no sé el final todavía. Yo sé mi proceso, yo sé la metodología, sé llegar, sé que voy a tener que echarle horas, sé que hay opciones. O sea, me traje esta playera hoy de Dennis Rodman, porque Dennis Rodman era un ejemplo de Chicago que jugaba con los Bulls, que siempre se cambiaba el cabello. Un día estaba rojo, otro día verde, otro día amarillo, otro día leopardo. Entonces me gustaba eso también porque decías, pues es el mismo jugador, va mejorando, pero se va cambiando de look, ¿no? Entonces se da opciones. Es como la persona, como le digo a la gente, estas hasta instalaciones o hasta murales, también empiezo con maquetas, porque pienso en 3 dimensiones y de la maqueta sí puedo dibujar, pero con la maqueta pues la maqueta es una escala inferior de la realidad y es el proyecto. En cuanto menos, o sea, en cuanto más grande la maqueta, pues más responsabilidades tienes hasta que llegas a escala 1:1. Y cuando tienes una maqueta de concepto, que la maqueta de concepto puede ser unas papitas fritas que hemos hecho, que ahora está construyendo una torre en París, de papitas fritas, pero si ese material desde un inicio de concepto defiende tu concepto, el chiste y el desafío es mantener ese concepto durante todo el proceso. Si llegas al final y no se ve el concepto, pues perdiste. Por eso no me gusta hacer más concursos también, porque presentas imágenes, presentas maquetas, presentas ideas y al final alguien tiene el poder a decirte, no hay presupuesto, no hay dinero, no hay gente para hacer ese mantenimiento, perdona, pero nos gusta tu trabajo. Entonces era como, sí, te gusta el trabajo, pero realmente ¿por qué no dijiste esto antes? ¿Sabes? Entonces tenemos que volver a rehacer todo, ¿sabes? Y es cuando ya te cansas, ¿sabes?
Entonces, por ejemplo, en esta maqueta, pues sí me gusta jugar con Barbies de chico, tengo hermanas, entonces también trabajando y, o sea, jugando con mis hermanas entendí también que la persona, la figura, la escala humana es importante en las maquetas, tanto la persona en las fotografías. Siempre les voy a decir así a arquitectos, diseñadores, mete fotos en tus fotografías, mete personas en tus renderings, mete las personas adecuadas en tus renderings o en las maquetas para que le dé escala y dé más realidad, porque no hay más realidad, o sea, que una persona, ¿no? La arquitectura puede cambiar y cómo tratan en el espacio puede cambiar, pero si no tienes las personas dentro, entonces te das cuenta, pues el arquitecto pues lo está haciendo para él mismo, para ella mismo, ¿no? Entonces, soy así como, por decir, buena persona, me gusta la plática, me gusta tener conversaciones y de ahí pues saco ideas. O sea, muchas veces entraba mi jefa y igual pasaba un mes en Brasil. Entonces, cuando entraba al despacho, solo de ver su nuevo vestuario, cómo se vestía, estaba bronceada, sabes cuáles son los materiales que igual está buscando, los colores, texturas que puedo aplicar a la maqueta. Y muchas veces era cierto. O iba a París y de repente le gusta la moda, ¿a quién no le gusta la moda? O sea, siempre le digo a alumnos cuando veo maquetas en papel de batería, en blanco o en cartón, digo, pues qué pena, ¿no? Porque el mundo no es así de gris, ¿no? Entonces digo, sí puedes experimentar con materiales en renderings, pero la mejor forma de tener una relación con materiales es romperlo, quebrarlo, ¿no? Y ver cuáles son sus propiedades. Es una relación, es como tienes una relación con una persona, ¿sabes? Cuando lo dejan, pues es cuando realmente te enteras quién eres o quién era esa persona. Entonces es lo mismo con materiales, si lo tienes claro, con los materiales desde un principio tienes más posibilidades durante tu semestre, durante todo el proyecto para experimentar con materiales y muchas veces hemos dado cuenta que trabajando con materiales hemos encontrado también en diferentes locales o diferentes solares del mundo que igual trabajaban ese material de otra forma en otra época. Entonces de esa época podemos aprender y usarlo como una forma contemporánea también. Entonces no estamos reinventando la rueda tampoco, solo estamos usando ese material para hoy en día. Igual usaron ese material como hace 100 años, pues de una forma diferente. Pero eso es lo que me gusta también de trabajar maquetas, como por ejemplo esta maqueta, estos dibujos, este diagrama, pues se lo mandé al constructor. O sea, no tuve que dibujar, solo tuve que poner unos apuntes, no puse mis apuntes, estos antes de los apuntes, pero de esta maqueta, pues pude comunicarme súper bien. O sea, la forma, o sea, yo siempre digo, o sea, si te da bien las maquetas, usa la maqueta, si te da bien el dibujo, usa el dibujo, pero aprende de los otros también, pues porque te tienes que comunicar, o sea, si son colaboradores o si es con tu equipo, si es con tu jefa. Mi jefa cuando salí del despacho tenía 36 proyectos a nivel mundial. Entonces, cuando entras en el despacho y tienes 5 minutos con ella, dices, ¿cuál es la mejor forma de comunicarme con ella en 5 minutos? Porque si no, te manda muy lejos, ¿sabes? Y muchas veces sí le usa la maqueta porque pues si le enseñas un rendering, le estás dando una perspectiva. Pero si agarra la maqueta durante la reunión, puede dar la vuelta, lo puede romper, puede poner no sé qué encima. O sea, la maqueta para mí es como, lo amo, o sea, defiendo la maqueta porque lo he visto desde un inicio de concepto hasta final. Eso también, pues sí, se ve ya a la hora de construir esa pequeña maqueta en diagrama, en estilo cómic. Pues sí, esto fue una feria como el MACO, ¿no? Se llama en Ciudad de México de arte, pero esto es en Chicago. Que el cliente quería unas instalaciones porque en la feria de arte o de autos, pues estás ahí, tu línea de vista está así y te pierdes porque hay tanta información. Y si te pierdes en el espacio, pues miras hacia arriba, hablando de espacios amplios, pues en inglés se llama wayfinder. Entonces de repente es como ves una torre, dices, ya sé dónde estoy, ves una estrella, ya sé dónde estoy o dónde voy. Entonces esto era su programa y había 3 de estos en el espacio. Y sí, la maqueta, o sea, la maqueta puede ser masa, o sea, es curioso también, seguramente todos conocen este aislamiento, este material, ¿no? Para las ciudades frías, pero sí, de todo se puede hacer ideas de conceptos. Muy bien.
Por último tema, quisiera tocar el tema de la belleza. Yo creo que los tres son unos increíbles arquitectos y admiro su manera de cómo queda este producto final en composición, en formas, ¿no? Son como cosas muy bellas. Entonces, bueno, la noción de belleza en la arquitectura es profundamente subjetiva y varía según las perspectivas culturales, individuales y temporales. Sin embargo, a pesar de su subjetividad, la belleza en la arquitectura se relaciona en gran medida con la capacidad de un edificio o espacio construido para evocar una respuesta, ya sea emocional o estética positiva en las personas. Entonces la pregunta es igual para los tres: ¿cómo se puede equilibrar esta apreciación de la estética con la función y el propósito de los espacios construidos? Pues es que yo no creo que sea tan subjetiva la belleza en la arquitectura. O sea, pienso que hay cosas que están bien y cosas que están mal. O sea, por ejemplo, si tienes un terreno y el proyecto no se emplaza de acuerdo a la topografía, pues eso no importa si está bello o no está bello, eso está bien o está mal, tiene que tomar adecuadamente la topografía. O si tienes unas vistas increíbles y no se aprovechan, pues también ahí pues hay que aprovecharlas, está bien o está mal. Si estructuralmente toma una decisión que no es adecuado al lugar en el que está, o si tiene un ventanal mal orientado, está bien o está mal. Yo creo que las demás cosas que no tengan que ver con cómo se adapta un proyecto al lugar en el que está, pues a lo mejor eso ya está de más. O sea, lo importante es que sea adecuado, que sea correcto pues a la situación en la que le toca estar. O por ejemplo, muchas personas piensan, o muchos arquitectos piensan que el lujo está en los materiales, en que sea un material muy bonito, muy caro. Yo creo que el lujo está en el espacio, en que sea un espacio adecuado a las necesidades o que responda bien a la situación en la que se encuentra, en que genere a lo mejor un espacio público o privado de acuerdo a las necesidades del usuario. Por eso, pues eso de que la belleza es subjetiva, pues quién sabe, o sea, a lo mejor ya si tiene una moldura o no tiene moldura no importa. O sea, importa que el proyecto se resuelva bien en cuanto a su estrategia para el lugar en el que está. No sé si más o menos me expliqué. No te enojes. Hay una, bueno, es que la pregunta es muy profunda en el tema de la belleza. Yo difiero un poco, digo, respeto muchísimo el que, es que te fuiste muy a lo general en la belleza y creo que muy a lo particular en la arquitectura, entonces, pero hay una anécdota muy linda de Chucho Reyes, en donde le preguntan: maestro, ¿para usted qué es la belleza? Y dice: está muy fácil, la belleza es lo bonito. Y maestro, ¿y qué es lo bonito? Más fácil, es lo que me gusta. Y maestro, ¿qué le gusta? Pues lo que me hace feliz, ¿no? Y con base en esa pequeña anécdota, creo que sería difícil categorizar o acercar un precepto de belleza. Tal vez cumplir con ciertas normas, tal vez cumplir con cierta metodología. Un poco en la arquitectura creo que en lo personal ni siquiera estoy pensando en belleza, si te soy honesto. Porque es como con las personas, ¿no? O sea, yo considero bella una persona por ciertos factores y otra persona la considera por otros factores. Sí existe, porque hay algo que te mueve ahí, ¿no? Y creo que eso que no tiene nombre es el corazón de un proyecto, que ahorita que lo estaba escuchando, creo que un día estaba platicando con un par de arquitectos amigos y me decían: es que cumplir no es lo mismo que enamorar, ¿no? Y creo que hay proyectos que tú ni siquiera llegas a vivirlos, porque sería irreal que conocieras las casas de todos, o sea, pero hay veces que visitas un lugar y algo te deja, y algo te mueve, y algo sin necesidad ni siquiera de saber si está 100% resuelto o no. Eso que te deja, eso que no tiene nombre, eso que te movió y te conmovió, creo que ese es el corazón para mí, en lo personal,
de sentir en un momento la belleza de un espacio o de un proyecto, ¿no? Hablando de arquitectura en particular. Y creo que es un momento como inmediato, o sea, te atrapa la arquitectura, ¿no? Es algo para mí hermoso y por eso me dedico o me quiero dedicar a eso, porque el vivir un espacio te envuelve por completo. O sea, es decir, tú me puedes decir cualquier otro tipo de experiencia no te envuelve entero, y la arquitectura te atrapa en todos tus sentidos, te ocupa para que te puedas enamorar de ella, ¿no? Entonces, y no te tiene que explicar nada. Entonces, la mayoría de los proyectos que he tenido algunas oportunidades de visitar lugares que no entiendo, pero que se quedan en la memoria y que en algún momento, cuando estoy trabajando, regresan a mi memoria, y quisiera lograr alcanzar ese momento como de belleza, como de enaltecer el espacio. Yo hasta el momento creo que no lo he logrado con la arquitectura que hacemos en la oficina, ni creo que tal vez lo logremos nunca, pero platicando, ya nada más para terminar, platicando con una amiga me decía, una arquitecta, no digo nombres de nadie para que no sean susceptibles, pero me decía, es que yo te lo puedo decir, porque me preguntaba, ¿por qué te dedicas a hacer esto? Y le decía, porque quiero vivir esa emoción alguna vez cuando yo entré a una obra mía, de la emoción que yo sentí en tal obra o en tal obra, y me decía, yo te lo resuelvo, nunca te va a pasar. Entonces ese día casi lloro y me quería suicidar, ¿no? Entonces, y me dijo, pero tienes una muy buena noticia, puede ser que alguien que entre a tu obra le haga sentir eso. Y ahí creo que encontré un momento de belleza sin querer en el concepto de belleza ajeno, o sea, de alguien más, que me hizo sentir feliz. Entonces, regresando a la primera frase o a la primera anécdota, creo que seguiré buscando ser feliz con lo que hago e intentar contagiar a los demás con eso, y ahí, entre ambos mundos, encontrar lo que posiblemente sea esa esencia de belleza para mí en la arquitectura, ¿no? Sí, o pensar como la belleza no como algo estéticamente bello, sino como todo lo que conlleva de, a lo mejor algo sustentable puede ser algo bello por el hecho de ser sustentable y responsable, o puede ser un proyecto que tenga un impacto social importante, puede ser bello, o lo que hablabas del lujo del espacio, ¿no? De que no, independientemente de los materiales del lugar, pero ciertas dimensiones y la entrada de luz y que cumpla con la función o lo que se debe, pues también puede ser bello. Está un poco triste que digas que no te sientes, o que ese es como Esto no sale de aquí. la belleza. Ahí está David. No, a ver, claro que en cada proyecto que he hecho, digo ya para pasar el micrófono, estoy contento con haber dado lo mejor de mi persona y de mi oficina y de mi equipo, y soy el más feliz de ser la bandera de mi oficina y de tratar de que tengamos un equipo de trabajo que busquemos lo mismo, o por lo menos de diferentes formas, pero tratando de caminar hacia el mismo lugar. Estoy satisfecho con haber dado el máximo. Esto no va a los clientes, como un día lo dijo Mauricio Rocha, amigo, lo que tengo es una política de trabajo y es una política de diseño y es una forma de trabajar, y eso me hace feliz y le hace feliz al que me contrata, por lo menos por los primeros 5 días. Después me quieren demandar, no es cierto, después se vuelven o cómplices y tú cómplices en ellos, pero creo realmente que la arquitectura, o por lo menos en esto, es más un juego de lo que parece, y a veces lo tomamos tan en serio y nos tomamos conceptos tan serios que nos perdemos la experiencia de simplemente sentir que es un lugar o un espacio generoso y bello, ¿no? Bueno, creo que por ahí. No voy a perder más ya. Porque... La belleza en la arquitectura para mí, si te digo la verdad, cuando dejé el despacho el año pasado, hace un año, y estuve ahí 13 años, lo bello de la arquitectura es pues la gente, el equipo. O sea, sabiendo que hay arquitectos en un espacio, todos apasionados, todos sacrifican sus fines de semana, sus familias, sus estudios, viajan. O sea, en Chicago estaba en un despacho donde la persona a mi lado no era de Chicago. Yo creo que yo era el único de 5 de 140 que eran de Chicago, y de repente el que te hace un render es de Tenerife.
y que te hace otra maqueta desde la Ciudad de México, pero vas conociendo la arquitectura y lo veo que es la belleza de la arquitectura también a través de las personas, porque si esa persona también le está dando todo y sabiendo que tú también le estás dando todo, pues es obvio que van a hacer una arquitectura bien bella. Si no le das el tiempo a la arquitectura y eres bien falso contigo mismo y al resto del mundo y le dices, sí, estuve este fin de semana, pues sí, trabajando, pero no, realmente no estabas, pues estás engañando también pues la arquitectura y estás engañando también lo que puede ser muy bello para los demás, porque sí, lo que quieres es dejar emociones, ¿no? Y si te emociona la arquitectura y si no es un trabajo para ti y es tu estilo de vida, porque cuando te dedicas y practicas y practicas y practicas, o sea, ya no es un trabajo, o sea, te convierte en tu estilo de vida, tu forma de pensar, la forma que manejas tu dinero, la forma de que manejas tus relaciones. Y yo creo que en el momento cuando dejas de ser esa persona o sales de ahí, pues te das cuenta que lo bello que era. Porque despertarme un año y medio, si me preguntas hace un año y medio, así, despertarme y verme enfrente del espejo solo, sí está bien cañón, o sea, no entrar a un espacio y encontrar esa alianza para poder crear esa arquitectura bella, porque no estamos ahí para construir arquitectura fea, tampoco, ¿no? ¿Y qué es la belleza? Pues la belleza también pues puede ser pues el tipo de pegamento que usaste para hacer tal fachada, ¿no? Donde no necesitabas un tornillo, ¿no? O la belleza puede ser en los detalles, ¿no? Como dice Miss Vanderbilt, Dios está en los detalles. ¿Por qué tenemos cejas, no? Entonces, sí, yo creo que es como el amor a primera vista. ¿Qué es lo que te gusta de una persona o de un espacio, no? Es muy difícil contestar eso, es una emoción. Pero luego ya cuando pasas tiempo con esa persona o con ese espacio, te das cuenta, como en la escuela de IIT en Chicago de Mies, pues no hay pilares en el espacio, hay 4 vigas enormes de 2 metros que cargan toda la cubierta y que sea un espacio diáfano donde todos de primero a quinto de carrera pueden participar en la arquitectura. No hay clases, no hay aulas, no hay separaciones y eso es muy bello porque eso es un mundo sin fronteras, ¿no? Entonces, para poder venir de una escuela así y entenderlo después, o sea, no, a veces no lo entiendes en el momento, ¿no? Pero lo entiendes cuando te sacas o te corren de ahí, ¿no? O cuando ya no pasa ese tiempo, pero sí, hasta hace poco, pues sí, yo creo que hace 3 meses ya empiezo a sentirme pues otra vez bello, por decir, porque ya tengo más proyectos míos, ya tengo mis alianzas en el despacho donde puedo decir un colega, amigo, decir, sí necesito ayuda, sí me ayudas. Entonces, si me ayudan, aunque están trabajando y tienen su trabajo todavía, o préstame esto, o préstame lo otro, y sí me lo prestan, porque ya has creado esa relación tan bella que para poder seguir la arquitectura a otra escala también es muy lindo tener esas alianzas. O sea, por eso le digo a todos también, es súper importante portarte bien, porque la comunidad de la arquitectura es muy pequeña, ¿no? Entonces, no solo en tu ciudad, en tu despacho, pero a nivel mundial, o sea, por Ricardo estoy aquí, pero conocemos gente así en común. Este fin de semana estuve pintando también un mural, de repente ese otro artista conoce tal otra persona, otro artista conoce tal vecino. Entonces, es bello eso también, que podemos seguir teniendo esas pláticas y poder seguir construyendo. Pero en el momento cuando ya la persona no es tan bella es cuando le corren o ya no está en el equipo y ya no se puede hacer una arquitectura bella, porque como me dice mi ex jefa, es que si hay una manzana podrida en una cesta, pues todos se pudren y ahí pues ya no existe la belleza. ¿Sí se entendió eso? Sí, ¿no? Un dejo de nostalgia. Estamos felices. Igual se puede parecer lo contrario. Pero no. No sé si alguien tenga alguna pregunta para ir cerrando. Bueno,
primero, buenas noches. Anoté aquí las preguntas. Voy a iniciar esta pregunta con una historia graciosa. Vi un TikTok el otro día que me hizo reflexionar algo muy interesante. Toda la humanidad en este punto está guardando su información en un espacio no físico llamado Internet. Entonces, toda esta información, estas realidades falsas que se hacen con los renders, ilustraciones y demás, se está guardando, me imagino que en ese lugar. Entonces, quiero saber que ustedes qué opinan, si esto ayuda a la idea de que el render y las sillas hacen una realidad falsa que en realidad no vale la pena para la humanidad porque en realidad no está aquí, o si tienen otro tipo de postura. Esa es la primera. ¿Tú? No. Bueno, te tocó. Ahorita te contestan todos. No, yo en la oficina, digo, para que estés tranquilo, hay un archivo de dibujos en la oficina que para mí vale oro, no porque sean mis dibujos, aparte que los quiero mucho. Está el proceso de todos los, de mi trabajo de los últimos 15 años, guardado por año, y haz de cuenta que es una cava, la cual todo el mundo va y con guantes, van y abren ahí. La idea es que vean los dibujos, o sea, que vean el proceso de esa oficina. Y algo que aprendí yo de maestros un poco más grandes que yo, es que algo que dibujas en la computadora no existe hasta que lo imprimes, ¿no? Hasta que está acá, en la mesa por lo menos, ¿no? Y de ahí hasta que veamos que se levanta la silla y aguanta la silla, ¿no? Entonces, si hoy se cayeran todos los… que se fuera la nube, ¿no? Yo estoy tranquilo porque por un lado están los edificios, que esos no se han caído hasta el momento, hasta hoy, ¿no? Y por otro lado están esta serie de dibujos y maquetas que de otra forma nostálgico, no quiero caer en lo triste, pero yo soy un poquito nostálgico, no triste. Lo único que me queda de cada proyecto es la relación con las personas y ese pedacito de proyecto que es la maqueta y el dibujo. Entonces ese ni de pedo se lo voy a regalar a mi cliente. Pero tengo hay un buen archivo de dibujos, hay, no sé, 2,000, 3,000 dibujos de los últimos 15 años. Y con gusto, cada vez que alguien va a la oficina, a veces hasta se llevan uno ahí, ¿no? de feliz, pero ahí está, guardado. Y para mí ese es el trabajo, y lo demás es lo necesario para poder trabajar. Los renders, créeme que ahí ya no sé si están o no están, ¿no? Sí, justo eso refuerza esta idea que estaban trabajando de el render es solo una herramienta en el proceso y no el proyecto. Exacto. Eran dos preguntas, ¿no? Ya, listo. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere contestar? Sí, o sea, es un ejercicio súper interesante porque me tocó hace 3 años, antes de la pandemia, por un verano entero, un poquito todos los días, en el sótano donde tienen el despacho. Estaban construyendo una sala de archivos como pequeño museo para los visitantes. Entonces fue muy curioso porque también, si te digo la verdad, teníamos como unos entre 5 o 6 mil maquetas y contrataron a alguien, una bibliotecaria, ¿cómo se dice? Bibliotecaria, gracias, para poder controlarnos, porque sí somos muy nostálgicos, sí somos muy sensibles, queremos guardar todo, pero necesitábamos a alguien, como los curadores de museos son buenísimos, ayudarte a destacar lo bueno y lo malo, a decir, esta maqueta o este dibujo te sirvió para llegar al siguiente paso, ¿sí o no? Y yo, no, entonces a la basura. O reciclarlo, o quita así materiales y lo puedes usar para otra maqueta. Pero te pones a pensar, dices, sí, es verdad, tienes razón, porque si me quedo con todo, pues vamos a necesitar otro despacho más grande, ¿no? Entonces también viéndolo así, sí me ayudó también para mi propia práctica, también para no acumular tantas cosas, o saber también cuándo utilizo así lo digital como Illustrator, o cuando lo puedo hacer como con lápices de color. Entonces lo bonito también y lo triste, cuando estábamos tirando todo, pues te pones a pensar, sí, esta maqueta pues no fue a la quinceañera de mi sobrina y ahora está en la basura. No mi sobrina, pero la maqueta.
¿Sabes? Entonces dices, pues bueno, sí, son historias, objetos que te ayudan así a reflexionar también y llevarte a ese pasado donde estabas, ¿no? En ese momento también de tu vida o como como profesional o como persona, ¿no? Pero es bueno tener objetos porque se puede manipular, porque muchas veces si haces todo en forma digital y tienes un equipo, no todos pueden agarrar el mouse, no todos pueden teclear, pero si lo sacas a la vida real o haces una maqueta, todos pueden participar. Y si no estás participando, pues te regañan, ¿sabes? Entonces es lindo también forzar esa, la maqueta o el dibujo a todos, porque muchas veces mi jefa me decía, no soy una estrella, deja de observarme a dibujar, o sea, yo te contraté también para dibujar, te contraté para hacer maquetas, ¿para qué me están viendo? O sea, no soy un tigre, una jaula, ¿sabes? Es como participan y si no, pues esos son los que se fueron. Entonces siempre le digo a la gente, si quieren estar en el despacho como Studio Gang y solo puedo hablar por Studio Gang, tienen que saber dibujar a mano, hacer una maqueta y diagramas. Y no estoy diciendo que tienes que ser un experto, solo tienes que poder comunicarte. ¿Sabes? Y si puedes dibujar al revés, así a tu cliente, así a tu equipo, pues mejor. O sea, son pequeños trucos también que van avanzando. O sea, haces estas cosas y tienes más tiempo para el diseño. En vez de sentarte enfrente de la computadora o la impresora no funciona o el plotter no funciona. Entonces la gente, o sea, son malas excusas cuando la gente dice, no, es que se me congeló el AutoCAD. Dice, necesitabas AutoCAD en ese momento. Dices, no, entonces ¿por qué no lo dibujaste a mano? ¿Sabes? Entonces es bueno sí tener eso y luego, pero luego cuando lo ves, analízalo y luego se tira. O sea, Miguel Ángel hizo lo mismo también. O sea, Miguel Ángel antes de morir se dijo, ¿cuál es mi leyenda? ¿Qué quiero dejar? Entonces enfrente de una fogata estaba tirando todos sus dibujos o esculturas diciendo, pues con esto me quedo y con esto quiero que el mundo vea quién realmente era. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere opinar algo? Preguntas, respuestas, porque también esto es una provocación. Los dejamos tristes, ¿no? ¿Listo? Muy bien. La mayoría, sí. Reconozco algunos, sí, casi. Sí. Algunos son arquitectos, también diseñadores, no sé si haya por ahí. Yo sí quiero hacer una pregunta. En el estricto orden de ideas, ¿hay que aprender del proceso o hay que aprender del objeto? Dependiendo de qué momento. No te estoy preguntando, o no les estoy preguntando si qué es primero, ¿no? Como la gallina y el huevo. No, pues obviamente el proceso, ¿no? Pero ¿qué te vale más? ¿Qué te da más? ¿Aprender del proceso o aprender del objeto? El proceso porque Ok. te pierdes en el proceso y aprendes realmente quién eres. O tiras la toalla o no tiras la toalla. Pues ahorita se veían muy tristes con los objetos, que los tiro y que la quinceañera. O sea, los objetos se pueden hacer en cualquier momento, o sea, pero es lindo también estar en el proceso. Por eso también escribió algo, el libro Kitchen Confidentials de Anthony Bourdain. O sea, porque todo el mundo piensa, mira el plato súper rico, minimalista, diseño, mira la arquitectura, súper bonito en la playa, en Ibiza. Y dices, yo quiero, o como Jeff Koons tiene una máquina así de artistas, una fábrica de artistas. Yo no quiero conocer a Jeff Koons, yo quiero conocer a esa persona que hace los globos, que los baña en cromo. Yo quiero conocer ese experto. Y ese experto pues pasó muchos años y muchos procesos para poder llegar a esa altura. ¿Sabes? Jeff Koons no es ese experto, pero sabe contratar expertos. ¿Sabes? Entonces, cuando piensas que mira, esto va a ser así y esto va a ser así, es como el cliente te pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser este mural? Yo, pues no sé, o sea, todavía no sé. No, pues tienes que fumarte algo, no, tampoco. O tienes que tomar algo, no, no soy así. O sea, dame tiempo, sé mi proceso, déjame perder mi proceso, porque el momento que me dices sí, pues voy a dejar de dormir, voy a dejar a veces de comer, voy a meterme en el proceso y te pierdes en el proceso, pero durante el proceso también tienes que ser flexible como tus espacios. Si no eres flexible, pues vas a llegar a un resultado muy rápido
y se nota la arquitectura, los diseños que no están estudiados, que no han pasado por procesos. Y yo la verdad prefiero estar así muy cansado, también estoy muy desvelado ahora porque me metí mucho en el proceso, ¿sabes? Porque te metes en un proceso, es terapia, es meditación, es así, es una relación, ¿sabes? Es tu voz interior. Pero luego ya lo que sale, pues sale. Y si no te gusta, pues te metes en otros proyectos. Por eso tenemos proyectos. Si tienes solo un proyecto, pues yo cuando tengo un proyecto siempre estoy pescando y estoy esperando cuáles son los proyectos que me van entrando. Si me entra un proyecto primero, pues ok, dedico a eso, pero el proceso para llegar a eso antes es lo que se tiene que hablar, lo que se tiene que enseñar, lo que se tiene que documentar. O sea, yo documento todo, o sea, amo mi iPhone pues porque saco fotos de todo, saco fotos o sea, de la misma flor 10 veces, 10 diferentes ángulos, porque voy a llegar a casa y voy a decir, ay, ¿por qué no saqué 12? ¿Sabes? Porque no sé, te pierdes, no sé cómo explicártelo, pero si no se pierde en el proceso, se va a notar al final el resultado final de ese objeto de arquitectura que no fue bien estudiado. Bueno, si quieren contestar, Edna. Bueno, si por el objeto te refieres al resultado final del proyecto arquitectónico, pues al final yo creo que las dos cosas son importantes. O sea, definitivamente el proceso es importantísimo, porque sin un buen proceso, pues no se llega a un buen resultado final. Y creo que el proceso se le tiene que dedicar un montón de tiempo, ver alternativas, tomar decisiones importantes, evaluar opciones, pero al final este proceso lo haces pues no solo como una exploración personal, sino con la intención de llegar a un objeto de calidad. Entonces creo que no tiene que ser mejor uno que el otro, sino que el proceso tiene que ser bien llevado y adecuado para que el resultado final del proyecto también sea bueno, que al final a un cliente eso es lo que le importa. Entonces creo que no se tiene que escoger. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar o alguna pregunta? Sí, Arqui. Realmente no es pregunta, es una confirmación de lo que mencionaste y lo que está mencionando ahorita. El proceso para mí es una parte importantísima perdón, de todo proyecto, porque es el que me indica o me hace no estar solo, o sea, siempre es en conjunto con alguien más. Entonces, el proceso siempre estás o con el equipo con el que estás trabajando o con el cliente o con alguien, y siempre estás en esa conversación, y me hace más coherente a la arquitectura, que es el tema ahorita de esta Bienal. Entonces, digo, el producto final, como comentas aquí, es la parte donde ya es el resultado pero siento que el proceso siempre es la parte que más me gusta en todo esto del diseño. Digo, por ahí he tenido comentarios de otros de clientes que me dicen, es que el arquitecto anterior pues me daba 30 minutos de conversación. Yo siento que con el cliente, al menos en lo personal, me gusta estar ahí. A veces paso mucho tiempo platicando con ellos, sabiendo cuáles sus actividades, el día a día, quiénes viven con ellos, qué les gusta, qué no les gusta, y eso hace que se enriquezca mucho la parte creativa. Entonces creo que el proceso es la parte que a mí más me llega a nutrir en todo esto, y obviamente al final pues tienes un objeto ya con un buen resultado. Si puedo sumar ahí nada más Muy bien. Sí, con esto cerramos. Yo creo que de todo se aprende, pero si pongo en una balanza lo que para mí en lo personal pesa, la fase del proceso contra el resultado, que casi no podría hablar de resultado porque es momentáneo, porque es todo este proceso que te llevó, todo este camino, todo este tallar la idea, todo este redibujarla, todo este maquetear 80 veces, todo este proceso, eso te lo quedas tú, y esa es tu gran universidad y tu gran aprendizaje de esa oportunidad. Cuando tú delegas la operación de ese objeto, que me duele a lo mejor porque no soy diseñador industrial hablar de objetos, me gusta más hablar de sitios, de lugares, de tu resultado espacial. Creo que ese es mucha gente le llama comprobación, yo creo que nada más es
por un momento vas a entender si todo ese proceso que llevaste fue coherente y te llevó a ese impacto en ese espacio. Si no fue coherente, o sea, si tu resultado se distanció en cuanto al corazón que traías en todo ese tiempo de proceso, creo que pues, realmente aprendiste a que algo faltó. O sea, ese gran proceso no cuajó, no se hizo la gelatina. Entonces creo que yo, en lo personal, para entender que mi proyecto fue coherente, es que todo ese proceso se vea manifiesto en ese momento en el que me logro parar en la obra. Y para terminar, creo que es el momento también estratégicamente más íntimo, ¿no? Porque estás dejando que las personas caminen en tu cabeza. En ese momento esa persona que pusiste en la maqueta se empieza a mover y empieza a caminar y empieza a tocar los muros y empieza a ver si funcionó, no funcionó, y empieza a cruzar al revés de lo que tú pensaste. Y entonces la ocupación de ese espacio, yo creo que es ese momento en el que dejas que las personas se integren por completo y cuajen la coherencia o no coherencia que tuviste de ese proceso del cual aprendiste y del que yo sigo aprendiendo, porque en lo personal busco proyectos para aprender y disfrutar, o sea, para disfrutar de cada uno de estos procesos. No busco proyectos para tener estampitas y al final de la idea, sí, la foto de tu hija de cuando tenía 8 años está increíble porque te vas a acordar de tu hija a los 8 años, pero está increíble que está tu hija, que platiques con ella y que platicas todo ese tramo de vida con ella, ¿no? Entonces creo que ese proceso de vida es el que tú tienes aquí y que hay varias fotografías que te van a permitir ver cómo cambió. Ese es el proceso que yo me quedo, por lo menos en el proceso de diseño, porque luego entregas y viene un proceso de vida del proyecto que es todavía más enriquecedor y ahí sí aprendes un chingo más, ¿no? Se cayó, no se cayó, funcionó, no funcionó, eso que pensaste. Creo que ese otro proceso también te va a permitir delimitar ese presente cuando tú decidiste que ya ese proyecto lo iba a operar alguien más o iba a estar en manos de alguien más. Por eso creo que yo le tengo muchísimo cariño a ese proceso, porque eso es lo que me quedo como arquitecto y de lo que sigo aprendiendo día a día. Y si no recuerdo cada proceso, voy a volver a tropezarme en el siguiente o voy a perder la oportunidad de experimentar en el siguiente proceso, ¿no? Entonces, nada más. Y ya, gracias. Fantástico, fantástico. No, muchas gracias por el tiempo a todos los asistentes. Vamos a proceder a cerrar el conversatorio de coherencia productiva y estratégica. Vamos a dar los reconocimientos del colegio. Si me ayudas, Dani, a entregarlos a la arquitecta Edna Garza. Muchísimas gracias, Edna, por acompañarnos. A la arquitecta Ana Rebeca Mata, nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias, Ana Rebeca. Al arquitecto Miguel Montor, muchas gracias por estar corriendo desde Tijuana. Digo, gracias, se te agradece el esfuerzo, Miguel, de verdad. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, no menos importante, el arquitecto Juan de la Mora. Aquí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos a nuestros patrocinadores de la Bienal de Arquitectura: Andamios Monterrey, Trendivity, Ladrillería Mecanizada, La Moza, Crest, G-Tech Open, 3G Aceros, Percata, Berel, Obra Blanca, Panel Rey, Saniloc, Steelcase, Open House Monterrey, Wave, Express Air, Open Vision Talks, Festival Internacional Santa Lucía, Conarte y el Gobierno del Estado de Nuevo León. Les recordamos que aquí vamos a tener el interludio número 2 el día jueves a las 6:30 de la tarde. Nos acompaña el diseñador industrial Ariel Rojo. Muchas gracias. Buenas noches.